quiero darles la bienvenida a El Gran Debate, en donde pretendemos brindar soluciones a la problemática social presentada en las cárceles de El Salvador y las Maras. Para ello tendremos la participación e intervención de Margaret Thatcher, San Agustín, Nelson Mandela y quien les habla, Friedrich Nietzsche. Este debate lo llevaremos bajo el siguiente orden. Inicialmente presentaremos el problema general. Después cada uno de los interventores entregará una aproximación o una interpretación a ese problema. Como tercer punto, entre los cuatro construiremos el mejor escenario y asimismo construiremos el peor escenario. Y luego presentaremos las fuerzas que motivan y las fuerzas que se oponen a estos escenarios, cada una con sus correspondientes acciones. Luego presentaremos, con base en todo este debate y en todo este ejercicio, presentaremos cada uno dos soluciones por las que se votará al final del ejercicio y obtendremos una única solución. Quiero arrancar con 4 puntos que son fundamentales dentro de la contextualización del problema visto desde mi perspectiva. Donde hay discordia se puede traer armonía, donde hay error se puede traer la verdad, donde hay duda podemos traer fe y donde hay desesperación se puede traer esperanza. El sistema carcelario es precario y ha sido el responsable de fomentar el crecimiento de estos grupos ilegales. Es un problema que afronta el país y que debe ser combatido con inmediatez. Por la inoperancia del sistema judicial, que repercute sobre otros sectores y en plata blanca resulta afectando a todos los salvadoreños. La justicia es muy poco efectiva, los procesos se demoran más de lo normal, los reclamantes no ven protegidos sus derechos. Las bandas criminales son el reflejo de esa falta de eficacia sobre la criminalidad. ¿De quién más que la justicia podría ser la responsabilidad de que la criminalidad se perpetúe por tantos años sin ningún tipo de sanción? Soy optimista y puedo afirmar que hay salidas frente a este tipo de fenómenos, siempre y cuando las intervenciones tomen en cuenta los diferentes factores estructurales que influyen en su reproducción social y en la evolución. Se han hecho treguas, fallidas por supuesto, sin embargo, en los últimos años en El Salvador ha aumentado el interés y la voluntad por apostar a políticas y acciones basadas en la prevención de la violencia y del crimen, así como esfuerzos importantes en el corto plazo para que el Estado recupere el control territorial, la presencia y acción estatal en comunidades con fuerte presencia de pandillas que se debe asumir de forma e intensidades diferentes. El sistema penitenciario salvadoreño se ha olvidado completamente que los reclusos son seres humanos, son personas que necesitan de Dios. Los ven como un problema, los ven como una carga que solamente genera afectación para la sociedad, los ven como una amenaza que no genera valor, ya que solo los ven como personas que quieren romper las leyes y que no quieren seguir las reglas. El sistema penitenciario ha olvidado lo fundamental, y es que hay seres humanos con un potencial intelectual bastante alto y que hay almas que necesitan ser rescatadas para poder explotar toda su creatividad e inteligencia. El espíritu de cada una de estas personas es invaluable y merecen una resocialización, basados en la hermandad y en el acercamiento a Dios. Dios ha creado el universo y todas las criaturas que habitan en él son y están para que sean felices, para que habiten y vivan en compañía, para que comprendan la sabiduría y amen al prójimo. Cuando el ser humano aparece la tentación. Por eso los maras y las pandillas ofrecen esa sensación de poder a los jóvenes. Sin embargo, es simplemente el espíritu de ellos, es el espíritu que está vacío y está esperando un ser que aparezca, algo que los ilumine, que los guíe. La justicia debe ser proporcional al bienestar social que se brinda. Y no podemos exigirle a los jóvenes una conducta si no hay planes y opciones para que ellos sean buenos ejemplos para la sociedad. Se debe dar la oportunidad a estos seres humanos
que necesitan recuperarse. Actualmente dicen las autoridades y los medios de comunicación que el problema de los maras y sus integrantes, especialmente los recluidos en el centro penitenciario, se están saliendo de control. Pues por ejemplo el centro de reclusión de Ciudad Barrios, que alberga a los maras de la Salvatrucha, se está convirtiendo prácticamente en un centro de operaciones. Sin embargo, es importante tener presente si en realidad en general los maras son un problema para la ciudadanía, pues dentro de sus principios está proteger su territorio. Lo que habría que entrar a evaluar son los medios por los cuales están tomando control de sus barrios. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para entrar a decidir si está bien o está mal? Los maras dentro de la cárcel piden oportunidades para poder ser resocializados y no simplemente capturados y encarcelados sin entregar esperanza alguna de futuro. Pero en realidad estas personas tienen claro cuál es su fin último dentro de la vida. Es importante analizar también por qué estas personas recurren a sumarse a las filas de estos grupos. ¿Será que al igual que la religión y el cristianismo hace con muchos de los humanos, estas maras estarán tratando de entregar una realidad que no es verdad y están encasillando a las personas dentro de principios, creencias y valores que en realidad para ellos no existen, pero que simplemente por ser aceptados a una mayoría se están creyendo esta realidad? No solo se ataca por hacer daño a alguien para vencerle, sino a veces por el mero deseo de adquirir conciencia de la propia fuerza. No necesariamente existe un problema de estos grupos, más bien puede existir un problema de interpretación de sus prácticas, pues la humanidad está tan sesgada a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sin ponerse en realidad a analizar cuáles son las prácticas o hechos que conllevan a estos comportamientos. De la experiencia de una desmesurada catástrofe humana que ha durado demasiado tiempo, debe nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa. Tenemos que trabajar con nuestras juventudes maras. Los casos de estas personas, centrados en una idiosincrasia maya que producen una auténtica realidad del Salvador, se reafirma la creencia de la humanidad en la justicia, refuerza su confianza en la nobleza del alma humana y del aliento de todas nuestras esperanzas de una vida espléndida para todos. ¿Por qué juzgar a estos jóvenes solo por pertenecer a los maras? Es una pregunta que debería hacerse el gobierno salvadoreño. Sin la menor vacilación, digo a mis compatriotas que cada uno de nosotros está íntimamente comprometido con el suelo de este hermoso país. Cada vez que uno de nosotros toca un suelo salvadoreño, experimenta una sensación de renovación personal. Una sensación de júbilo y euforia nos conmueve cuando la hierba se torna verde y las flores se abren. Los maras se mueren y se vuelven pedazos a causa de un terrible conflicto al verlos rechazados y aislados por el gobierno salvadoreño. Precisamente los juzgan por haberse convertido en maras. Es una práctica perniciosa del racismo y la opresión racial. Apreciamos el papel que en conjunto de nuestro pueblo, así como sus líderes políticos, religiosos, jóvenes y empresarios tradicionales y muchos otros, tanto hombres como mujeres, han desempeñado un papel fundamental para provocar este desenlace de mis juventudes maras. Ha llegado el momento de curar las heridas, el momento de salvar los abismos que nos dividen. Nos ha llegado el momento de construir. Tenemos que lograr la emancipación política. Nos comprometeremos a liberar a nuestro pueblo en masas del pernicente cautiverio de la pobreza, las privaciones y el sufrimiento. Empezamos a dar los últimos pasos hacia la libertad, en relativas condiciones de paz. Nos comprometeremos a construir una paz completa, justa y perdurable. Nos enfocaremos con compromiso y construiremos una sociedad en la que todos los maras, tanto negros como blancos, puedan caminar con la cabeza en alto, sin ningún tipo de miedo en su corazón, seguros de contar con el derecho de la dignidad humana, un Salvador en paz consigo mismo y con el mundo. Bueno, luego de haber planteado el problema y de haber dado la opinión cada uno de nosotros, la idea a continuación es que desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista planteemos cuál es el mejor escenario para ese problema.
Desde mi punto de vista considero que si logramos crear entre los maras y pandillas un valor por la vida, fundamentado en la espiritualidad, basados en las creencias que existe un solo Dios, que Dios es el creador de todas las cosas y que fue el que formó cada una de las cosas que existen hoy en día, realmente se generarán las oportunidades y se generará un cambio para estas personas. Son valores, son principios y fundamentos que cada una de las personas requiere. Entonces, Nelson Mandela, cuéntanos cuál consideras que es el mejor de los escenarios basados en el problema que acabamos de plantear. Básicamente son dos. Podemos enfocarnos en una resocialización de estas personas, pero siempre con un soporte gubernamental de leyes justas, donde no se juzguen los maras por solo pertenecer a una pandilla, ni por solo tener tatuajes, ni por solo cortes de cabello raros o cosas que los caracterizan, donde actualmente solo por tener esas características son juzgados sin ningún soporte judicial ni ningún seguimiento, sino solo por una ley donde el gobierno decide enclaustrarlos a todos en un solo sitio, y se ha convertido en un problema social carcelario en El Salvador. Okay. Margaret, cuéntanos desde tu punto de vista cuál consideras que es el mejor escenario. Yo considero que debe fundamentarse en una política criminal y penitenciaria racional. Se ha intentado hacer en muchas oportunidades, pero hay que formarla a través de un eje, y ese debe ser la reforma del sistema judicial. Que hayan unas normas, unas leyes más drásticas, de tal forma que omita o permita que esas personas se vayan alejando de la situación criminal que hoy están afrontando. Básicamente es que podamos desenfocarlo de lo que hoy consideramos es la universidad del crimen, con el eje principal, la reforma judicial. Okay. Frederick Nietzsche, cuéntanos cuál consideras que es el mejor escenario para este problema. Yo quiero iniciar diciendo que no estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de plantear, porque San Agustín menciona a un Dios, pero ¿cuál Dios? Dios no existe, Dios ha muerto. Nosotros hemos matado a Dios. La religión cristiana lo único que quiere hacer es entregarnos, vendernos una realidad falsa, una farsa, vendernos unas creencias que no son ciertas. Quieren hacer que el hombre sienta miedo de hacer cosas y sienta temor. Y ahora Margaret menciona políticas, normas, leyes, gobierno, cuando el hombre lo que necesita es salirse de todo eso, trascender, volverse un superhombre donde no hayan normas preestablecidas, donde no hayan creencias preestablecidas, sino el mismo hombre sea capaz de crear sus propias creencias, crear sus propios valores, y de esa forma interactuar con su espiritualidad desde su punto de vista, creando sus propias realidades. Considero que esta es una de las razones por las que existen estos grupos hoy en día, y es la falta de creencias, la falta de entender que Dios es el creador de absolutamente todo. Comparto contigo el hecho de que si se coloca una ley o no se coloca una ley, lo que va a hacer es que simplemente estas personas se sientan reprimidas y no puedan ser ellas mismas. Sin embargo, Dios es el creador de todo. Hoy están siendo ellas mismas. ¿Y qué están haciendo? Son una rueda suelta, sin leyes, sin normas, sin principios, sin temor a Dios. Y es lo que siempre ha sido. Entonces hemos permitido que ellos hagan su mundo, que ellos creen sus valores, y para ellos, dentro de sus valores seguramente está hacer lo que ellos están haciendo. Es la convicción de sus ideales. ¿Los ha llevado a algo positivo? ¿Les permite como integrarse en la sociedad, o les permite
ser sostenibles en el tiempo solamente cometiendo violencia, entrando en narcotráfico, en secuestros. ¿Cómo los podemos llevar a que creen sus propias normas? Hoy las tienen y Pues hoy luchan por ellas. Ustedes están diciendo entonces, en pocas palabras, que ellos son malos, ¿sí? Pero nosotros no podemos entrar a juzgar si está bien o está mal lo que ellos hacen. Les quiero contar algo que tengo dentro de mis escritos, y es que cualquiera que sea el mal que puedan hacer los malos, el mal que hacen los buenos es el más nocivo de todos los males. Sí, Nietzsche, pero nadie nace odiando. Y otra persona, solo por ser de otra persona, de otra característica, de otro color, de otra raza, la gente aprende a odiar. Entonces nos toca enfocarnos en el problema, es en solucionar de que ellos dejen de odiar y pasen a amar a las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con unas normas. Tenemos que mitigar el secuestro, la drogadicción, la violencia, el querer ser dueño de un territorio, que si una persona de la otra pandilla quiere venir a atravesar su territorio, entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Matarlo. Eso es lo que tienen hoy. Eso es lo que tienen hoy. Sí, Pero pero ¿cuál es el centro? Las leyes. todo parece imposible hasta que no se hace. Si no se hace, no podemos hacer nada. ¿Y cómo lo podemos ¿Qué afrontar? sucede? ¿Alguien en ese país se ha puesto a pensar qué piensan esas personas, qué sienten esas personas, qué hay dentro de los corazones de cada uno de ellos? Esa es la parte fundamental, y es entender qué piensan ellos. ¿Qué piensa un integrante de una pandilla? ¿Qué piensa un integrante de esas zonas, de esas redes que realmente no le están aportando a la sociedad? Yo quiero decirles que en mi vida pasada no fui perfecto, yo no soy un ser humano perfecto. Sin embargo, tuve un pasado muy difícil, me arrepentí, pedí perdón, Dios me perdonó y me dio la oportunidad de ser obispo. Y considero que así como Dios me dio la oportunidad a mí, todos los seres humanos tienen una segunda oportunidad. Por ello debemos luchar, debemos apoyar a esta gente y debemos tratar de sacarlos de la situación en la que se encuentran. Para que este escenario se vuelva realidad, lo único que tenemos que hacer es empezar a implementar las leyes gubernamentales que sean justas y con planes de educación, porque la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Debemos dar pasos hacia un ordenamiento institucional con unas normas, unas políticas, unos reglamentos claros que se puedan ir organizando de tal forma que haya un lineamiento y un norte para cada uno de los males. Para mí, la conclusión final de este mejor escenario es que el hombre es algo que debe ser superado. El hombre no es un fin, el hombre es simplemente un puente. Bueno, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que ustedes han mencionado, tengo como conclusión general que el ser humano debe trascender fundamentado en valores propios que le permitan llegar a un estado superior basado en una reforma judicial. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, considero que podemos pasar a nuestra tercera parte, que es evaluar y plantear cada una de las posiciones frente al peor de los escenarios. En mi caso considero que el peor de los escenarios es que se genere un amotinamiento de los reclusos, es decir, que entre ellos comiencen a matarse unos a otros, que se pierda por completo el valor de la vida y que no haya respeto ni responsabilidad por los demás. Sin duda el peor escenario en esas circunstancias tan crueles de los cuales estamos viendo es no hacer nada. Si seguimos sobre la misma línea, estamos exponiendo no solo a las personas que están dentro de las cárceles y los que sufren por fuera, sino a todo su conjunto familiar. Estas personas actualmente sufren de condiciones infrahumanas, temas de violencia sexual dentro de las cárceles, sanidad, temas de enfermedades de transmisión sexual, que lo único que está fortaleciendo esto es la inclusión de más maras en las cárceles. ¿De
Desde mi perspectiva, puede pasar que ampliando el uso de las penas haya un mayor hacinamiento del que ya hoy existe. ¿Y qué puede pasar? Que hoy el 40% de las personas que entran al sistema carcelario pertenecen a la ideología de los maras, y que las personas que han cometido delitos menores o mayores que no pertenecen a esta ideología empiecen a involucrarse, empiecen a meterse dentro de esa ideología, y pues que se fundamente más el tema de las pandillas versus lo que queremos lograr, y es que no estén en las cárceles, sino que por ese mismo incremento de las penas podamos llegar a fomentarlos y a fortalecerlos. Yo veo dos cosas acá. Por un lado, para mí uno de los peores escenarios es que se siga confiando en las leyes del Estado, en esta ley, por ejemplo la ley de mano dura, que lo único que están haciendo es trasladar el problema de un lugar a otro, ¿sí? Están pretendiendo llevar tranquilidad a la gente de El Salvador, pero están pasando el problema de un lugar a otro, que en este caso es las cárceles. Pero pues es que, como yo siempre lo he dicho, el Estado es una de las mayores perversiones que ha creado el hombre. El Estado lo único que hace es tratar al hombre de un modo indiscriminado, y cuando las personas se someten a este Estado, pues pierden la individualidad, pierden su creatividad, pierden su libertad. Creo que ahí nace la siguiente parte del peor escenario, y es que ¿qué pasa cuando las personas se someten a este Estado? Pues que van a seguir en el mismo tema de seguir leyes y normas que muchas veces estas personas no se creen ellos mismos, y que van a hacer, que van a someter a los hombres. Pero yo siempre he pensado que el hombre debe cambiar. El hombre, como lo decía hace un momento, el hombre es un medio, y el hombre debe superarse. El hombre debe superarse y llegar a ser el superhombre. No se puede identificar con clases sociales, ni con grupos, ni con bandos, y entonces que se queden en el estado en el que están, siguiendo normas, siguiendo leyes y estando reprimidos, es el peor de los escenarios. Estoy completamente de acuerdo contigo, y considero que el crear leyes y normas lo único que va a generar es represión hacia cada uno de ellos, y finalmente lo que van a lograr es mayor hacinamiento en las cárceles, en vez de formar a la niñez y formar a la juventud con valores y creencias. Por eso es importante encontrar la paz interior de cada una de las personas que están en las cárceles y pertenecientes a estas ideologías. Mientras ellos no encuentren su paz interior y logren enfocarse en un perdón hacia la sociedad, va a ser difícil hacer algo. Esta reforma puede darse más en el sentido de poder identificar o trasladar esos delitos menores, no necesariamente a las cárceles para completar el hacinamiento que ya hoy existe, sino con unos brazaletes, que fue lo que se implementó hace unos años, que se siguen pagando aquí en El Salvador. No se ha hecho efectivo, ¿por qué? Precisamente por lo que mencionaba Nietzsche, que el Estado es una institución. Entonces, esa institución, lo que tenemos que hacer es integrarla a cada una de las personas, porque la institución en sí, pues es un nombre. Entonces, cada una de las personas debemos integrarla de tal forma que las normas y las leyes sean adecuadas, no solamente mandarlos a todos a las cárceles, sino lograr identificar los delitos menores que pueden salir a través de unos brazaletes, que las personas puedan estar afuera, las de delitos menores, y así pues podamos liberar el hacinamiento y tampoco contaminar a esas personas que no pertenecen a los ideales de las maras a que entren allí a ingresar dentro de su ideología. Sí, realmente es aportar más en prevención y en gestión, porque hoy en día la justicia solamente se limita en castigar y en juzgar, y eso es lo que no debemos hacer, basados en lo que tú dices, y es buscar una integridad para todos. Y que esa reforma sea equitativa para las personas de delitos menores, delitos mayores, que esté centrado también en lograr educación, resocializarnos, que vayan teniendo unas convicciones más hacia valores que hacia su criminalidad, que no estén sobreviviendo por el secuestro, por el tráfico de drogas, sino pues que se vaya orientando, pero con unas normas y unas leyes
que los enfoquen a ellos. Pero ustedes siguen mencionando algo que a mí todavía no me cabe en la cabeza y que nunca voy a aceptar. Y es que ustedes siempre van a querer que los hombres y los individuos sean incapaces de ser ellos mismos y sean incapaces de afrontar al mundo. Ustedes lo que quieren es tener unos esclavos y quieren crear morales de esclavos y quieren seguir que estas personas sigan siempre las mismas costumbres que han tenido hasta el momento. ¿Y qué es lo único que se va a lograr con esto? Que estas personas lleguen a un estado de resentimiento, y no los permitan evolucionar. Ustedes los quieren tener reprimidos bajo unas leyes, reprimidos bajo unas normas, reprimidos bajo unas enseñanzas de valores, que porque hay que enseñarles valores a las personas, no hay que enseñarles valores a las personas porque cada una de estas personas es tan valiosa que necesita pues estar, es consciente de lo que necesita y de lo que quiere, y entonces puede crear pues sus propias valores, creencias a partir de sus cuestionamientos. Pueden crearlos hasta la medida que se les acaba el dinero de las personas que están afuera, de sus ideales. Porque ¿de qué viven hoy? Del dinero de las personas que están afuera. Entonces secuestran y reciben recursos de las personas que están afuera. Le venden drogas y recaudan esos dineros de las personas que están afuera, de las personas de la sociedad, de los que tienen unos valores o unos principios que normalmente la sociedad establece. Es que ahí entramos en otro problema de nuestra sociedad, y es que estamos cada vez más pendientes de trabajar, hacer dinero, consumir, pero no de nuestra espiritualidad. Por eso yo siempre lo he dicho, la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Y todo parece imposible, pero hasta que no se hace. Adicional a ello tenemos es que enseñarlos a amar, a dejar la indiferencia. Quien se manifiesta indiferencia ante la vida es que realmente no ama. Entonces considero que debemos buscar una conclusión y evaluemos, dado lo que cada uno de nosotros piensa, cuál sería la conclusión para el peor de los escenarios, para el problema que planteamos inicialmente. En mi caso, si se sigue por la misma línea, va a ser el peor de los escenarios. Si no se hace algo diferente, va a ser el peor escenario. Debemos hacer algo desde la institución, que es hoy quien rige y quien puede operar, llegar a los diferentes municipios, gobernaciones, a las diferentes aldeas, a los diferentes territorios, poder llegar con una negociación con los líderes de cada uno de los territorios, poder llegar a una negociación de tal forma que ellos puedan ver al resocializarse una oportunidad de cambio, de superación y de mejoramiento de sus ingresos, no necesariamente con lo que están percibiendo hoy, que es al margen de la ley. Pero como siempre, tratándolos como esclavos. Para mí, mi conclusión es que para no entrar dentro de estos peores escenarios, es que el hombre debe darse cuenta y ser capaz de superar este nihilismo que llamo yo pasivo, y empezar a interiorizarse y a ver hacia adentro qué es lo que puede cambiar para llegar a ser un hombre libre verdaderamente, sin necesidad de estar pendientes de normas y leyes. Bueno, basado en lo que ustedes dicen, considero que el peor de los escenarios sería que no se haga nada, que no se generen oportunidades de cambio desde cada una de las personas y que las mismas personas no vean que hay libertad, pero que hay libertad haciendo cosas diferentes. Considero que el peor de los escenarios pues estaría basado en eso. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, basados en lo propuesto en el diagrama de Lewin, vamos a evaluar las fuerzas motivadoras y las fuerzas opositoras para cada uno de los escenarios propuestos. Para el caso del mejor escenario propuesto, las fuerzas motivadoras son crear una ideología basada en valores, mostrar un panorama de resocialización, motivación y amor por la vida, amor propio, armonización y estructura social sostenible, integración de modelos de trabajo y actividades que potencien su identidad. Dentro de las fuerzas opositoras están el miedo, pensar en sociedad y equidad, ampliación de uso de penas, confianza en sí mismos, recursos para lograr mejores condiciones,
resistencia a un nuevo modelo y creer que se quiere eliminar su identidad. Para el caso del peor escenario, las fuerzas motivadoras son que no hayan recursos en fortalecimiento en la estructura judicial, el cubrimiento a los 262 municipios sea lento, generación de conflictos, la infraestructura, opinión de cada grupo pandillero por mantener el liderazgo y control por parte del Estado a través de leyes. Para el caso de las fuerzas opositoras, está la estructuración judicial clara, mejores condiciones y delitos menores, sistemas de formación en su arte e identidad y tercerizar la gestión de administración de la cárcel, mejoramiento de condiciones sanitarias y por último, estudio de las leyes a los maras en la cárcel. Dentro de las acciones que propongo, considero que es importante que cada uno de los maras reconozca que existe un Dios y a través de ellos identifiquen la identidad de cada uno de ellos. Así se le dará valor a las personas. Como segunda acción, involucrar a la iglesia dentro de las políticas que se toman en cada uno de los municipios y así poder formar parte de las acciones que se vayan a tomar dentro de cada municipio. Que la estructura sea liderada por un privado, por un experto en la gestión de los recursos, de identificar cuáles son las necesidades puntuales de los penados y de la misma forma cuál es la esencia, cuál es la vocación, cuál es la inclinación con respecto a las diferentes artes para que podamos trabajar los modelos de trabajo. Poder hacer planes de resocialización junto con un programa de integridad unipersonal de amor propio, siempre identificando cada uno de los problemas a los cuales los llevaron a volverse integrantes de los mares. Yo solamente quiero concluir mostrándoles y enseñándoles a ustedes una metáfora que me gusta y es la del camello, el león y el niño. El camello y el león y el niño representan la transformación que tiene el espíritu del hombre. El camello representa al hombre que es arrodillado y sometido ante las leyes y las normas y no hace nada para salir de allí. El león es aquel que critica las normas, pero que no se preocupa mucho por crear nuevas normas, solamente las critica y se queda allí. Y la última transformación es el niño, que representa al superhombre de que tanto les he hablado, y ese superhombre y ese niño es el ser más puro, y es el ser librado de todas las creencias, que es capaz de crear su propia verdad. Luego de realizar todo el proceso durante este debate, la idea es que cada uno de nosotros proponga 2 soluciones a todo el problema planteado. Entonces, cuéntanos, Nelson Mandela, ¿cuáles son tus 2 soluciones? Como primera medida, involucrar a los líderes maras en una nueva ley donde ellos tengan poder de decisión para juzgar sus crímenes y encontrar soluciones unipersonales a cada uno de los casos. Y como segunda opción, realizar un programa donde cada uno de los maras escoja las actividades que más les gustan, usando el presupuesto de inversión significativa en el país y dándoles oportunidades de empleo en estas actividades económicas seleccionadas. Ok. Margaret Thatcher, cuéntanos cuáles son tus 2 soluciones. La se llama Estrategia de Integralidad, Pago y Redención. La primera es entregar a un privado el sistema actual donde se pueda dar alcance a la adecuación sanitaria y la infraestructura de los establecimientos para mejorar los programas de atención, resocialización y acompañamiento de los privados. El concepto de integración es reestructurando los modelos de trabajo, que se pueda generar acción de estudio y enseñanza, potenciando a todos los palabreros que son los líderes hoy como instructores en las diferentes líneas de acuerdo a sus afinidades, como tatuajes, música, canto, coreografías, pinturas, grafitis, diseños en la cabeza a través de corte de cabello, todo esto haciéndolo parte de su identidad. Y la estrategia 2, dar paso hacia un mejor ordenamiento institucional, donde tengamos en cuenta esos delitos mayores para ampliar el uso de las penas y lograr un impacto en la reducción de incidencias. Para los delitos menores, un brazalete a través del cual podamos gestionar diferentes actividades que se puedan hacer desde afuera y no desde el interior de los centros penales, para que no se puedan contaminar o involucrar con las convicciones de
de los mares. Ok. Friedrich Nietzsche, cuéntanos cuáles son tus dos soluciones. Mis dos soluciones son trabajar con estas personas a través del arte y la música. Schopenhauer decía que estos dos elementos podrían sacar del sufrimiento a las personas. Y por medio de esto mostrarles que hay un devenir, que hay un futuro. Mostrarles que no solo hay lo que ven ahora mismo, mostrarles a los individuos que hay la opción de un devenir mejor. Mostrarles además que existe un eterno retorno, en donde el superhombre ha de querer que su vida se repita eternamente porque el tiempo no es lineal. Si su único valor es la vida, este hombre ha de querer que se repita eternamente. Y mi segunda solución es enseñarles que siempre que se quiera un futuro mejor, se van a encontrar dificultades, y esto es normal porque sentimos dolor por la distancia que hay entre lo que somos y lo que queremos ser. Vivir es algo arriesgado, entonces hay que mostrarles que la felicidad no se consigue huyendo de los problemas, y que las preocupaciones que tenemos son pistas muy valiosas de lo que está mal en nuestras vidas, y que estas pueden señalar cuál es nuestro camino a seguir. Listo. Dentro de las soluciones que yo propongo, la primera es que el sistema penitenciario salvadoreño permita que la iglesia se involucre dentro del plan de reubicación para que los maras se sientan apoyados y guiados por Dios y no solo por las leyes y la justicia. Como segunda solución es hacer sesiones individuales con cada uno de los maras para evaluar los problemas sociales y así entender las condiciones de cada uno, entendiendo que todos los casos y las afectaciones para ellos son completamente diferentes. Lo que vamos a hacer a continuación es les voy a entregar los cromáticos para que hagamos votación. La idea es que cada uno de nosotros vote por una propuesta de las que mencionamos que considere es la adecuada y la ganadora. Listo, vamos a realizar el conteo. Entonces tenemos un voto para Margaret, tenemos un voto para Frederick, un voto para Frederick y un voto para Margaret. Entonces lo que nos define esto es que vamos a hacer una unificación de las dos soluciones, entendiendo que hay un empate. Bien. Perfecto. El sistema penitenciario salvadoreño se ha olvidado completamente que los reclusos